Muy buenos días con todos los concurrentes a este 19º Congreso Peruano de Psicología. Mi nombre es Carmen Guzmán, soy psicóloga emergencista y en esta ocasión vamos a tocar el tema primeros auxilios psicológicos en situación de pandemia, en situación de COVID-19. Vamos a hacer una pequeña línea de tiempo con el desarrollo de este contexto, ¿no? El 31 de diciembre del 2019 tuvimos la primera noticia acerca del COVID-19 y fue a raíz de una declaración realizada por la Oficina de la Organización Mundial de la Salud, ubicada en China, con relación a unos casos de un tipo de neumonía viral que fueron detectados en la ciudad de Wuhan. Con fecha 9 de enero del 2020, esta organización declaró que los casos presentados podían responder a un nuevo tipo de coronavirus, ¿no? El día 11 de enero reportaron la primera muerte causada por este virus. Seguía avanzando en la línea de tiempo y el día 13 de enero en Tailandia se reportó el primer caso de contagio fuera de la ciudad fuera de China. El 21 de enero se registró el primer caso en Estados Unidos, el primero ya en el continente americano, poco más de un mes después. Ya el 29 de febrero, la Organización Mundial de la Salud publicaba las consideraciones a tomarse en cuenta para poder adoptar diferentes acciones, ¿no? Para tomar también, adoptar ya la cuarentena de personas para la contención del COVID-19, estableciéndose condiciones mínimas para poder evitar que se propale el contagio. El día 11 de marzo del 2020 se declaraba la enfermedad, ¿no?, como una pandemia. Fueron aproximadamente 86 países los que se declararon en cuarentena a lo largo y ancho de todos sus territorios, en aquellas regiones, provincias o estados donde los brotes se encontraban focalizados. De acuerdo a un documento de las Naciones Unidas, aproximadamente la mitad de la población mundial debía ponerse en cuarentena debido a esta pandemia. Al mismo tiempo, los primeros datos de los servicios de atención a los casos de angustia, desesperación, inclusive violencia contra la mujer, en estos países comenzaron a dar ya reportes de un incremento durante esta problemática, durante este periodo de cuarentena declarado en cada uno de los países. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? El impacto psicológico del coronavirus en nuestra sociedad es un aspecto, ¿no?, que los países no deben dejar en el olvido. Esto lo advirtió la Organización Mundial de la Salud el día 11 de marzo del 2020. Aisha Melker, experta en salud mental en la Organización Mundial de la Salud, también se pronunció al respecto y declaró que se recomienda la implementación de personal especializado en apoyo psicosocial que ayude a enfrentar la situación de expectación que aún se vive hasta estos días, ¿no? Y en nuestro país, como nosotros podemos recordar, el día 16 de marzo se declaró ya ¿no? La implementación de la pandemia ya en nuestro país. ¿A qué nos conllevó toda esta situación? ¿No? A una situación de crisis. ¿Y qué es una situación de crisis? Es un estado temporal de alteración y desorganización emocional provocada por una situación inesperada. Esto está visto como una amenaza, ¿no? Y al parecer el ser humano se siente impotente, se siente vulnerable, se siente en una situación difícil de poder resolver, que puede poner también en peligro nuestra integración física y mental. Todas las reacciones que tengamos son reacciones normales frente a un hecho inusual, frente a un hecho anormal. ¿Qué podemos saber acerca de los primeros auxilios psicológicos, también llamados ahora PAP? Es tocar con respeto el alma de otra persona. A veces necesitamos simplemente estar allí, no para poder arreglar ni solucionar de repente nada en ese momento, ¿no? Sino solamente para hacer sentir a la persona afectada que podemos estar allí,
que podemos brindarles cuidados, que ellos se pueden sentir apoyados, se pueden sentir queridos, inclusive a través de un hilo telefónico. Entonces, podríamos resumir diciendo que los primeros auxilios psicológicos son acciones de acompañamiento en esta primera respuesta, ¿no? Ya que facilita, ¿no?, el restablecimiento de la capacidad de afrontamiento y favorecen la recuperación de la persona o de un grupo de personas que han sido afectadas por esta situación, por esta crisis reciente, ¿no? En mi trabajo como psicóloga he podido apoyar a familias enteras a través del hilo telefónico. Yo trabajo en una institución educativa también, donde nuestras alumnas, nuestras niñas eran afectadas día a día por el fallecimiento de algún familiar, porque muchas familias, ¿no?, se disgregaron, se rompieron los lazos. Todo esto provocó en nuestras alumnas y en sus familias esta situación de crisis. ¿Cuál es el objetivo de los primeros auxilios psicológicos? El objetivo es atender de manera inmediata estas necesidades básicas, emocionales, de las personas afectadas, fortaleciendo sus recursos, sus estrategias de afrontamiento para poder reducir, ¿no?, el nivel de estrés causado por esta situación crítica. Tenemos que atender de manera inmediata, ¿no?, para evitar mayores daños colaterales. En esta situación, ¿a qué crisis nos estamos enfrentando?, ¿no? Nos estamos enfrentando a amenazas múltiples, ya sea en la salud, ya sea en la libertad, en los vínculos sociales, como les decía hace un momento, en la permanencia, en el lugar donde a veces las personas se quedaron, ¿no? Porque muchas personas habían salido de viaje, todavía era verano, y se tuvieron que quedar en aquel lugar, ¿no? También, ¿no?, ha repercutido en la estabilidad laboral de muchos de nuestros pobladores, de muchos de los peruanos, ¿no? También nos enfrentamos a una resolución incierta, ¿no? Porque día a día recibíamos noticias que nos impactaban. No sabíamos exactamente cuál era lo que nos iba a pasar. Era una situación muy incierta, inclusive hasta la actualidad. También las estrategias preventivas y de cuidado limitaban también estos recursos, ¿no? Uno de ellos era el contacto social. Recordemos que el ser humano es un ser necesitado de afecto, necesitado de piel. Nosotros estamos acostumbrados a darnos un abrazo, un beso, a conversar, a tomarnos de las manos. Todo eso se fue evitando, se está evitando hasta la actualidad. El contacto social está totalmente prohibido, ¿no? También nos enfrentamos a riesgos y vulnerabilidad de diversas formas. Se han incrementado el abuso infantil, se ha incrementado la pobreza, la violencia de género, las psicopatologías también, ¿no? Hay estadísticas alarmantes de cómo se ha incrementado inclusive los casos de feminicidio en nuestro país, ¿no? Esta crisis afecta, por lo tanto, directamente a todos los equipos de respuesta, ¿no? En principal a los médicos, enfermeras, paramédicos, policías, personal del ejército y todo aquel, ¿no?, profesional también que tenga directamente relación. ¿Cuáles serán las condiciones que nosotros necesitamos, ¿no?, para brindar los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Es conocer exactamente el contexto de la población, la magnitud de este evento, qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó con este evento? ¿Cuál es la intensidad de esta crisis? Tenemos que conocerla y de eso puede depender nuestra forma de actuar, ¿no? Entonces, conociendo el contexto de la población, la edad de la persona, las capacidades personales que tiene cada uno, el apoyo social también con el que encuentra, ¿no?, con el que cuenta.
¿Y a quiénes lo dirigimos? Lo dirigimos a toda persona o a todo grupo afectado por una crisis que tiene que acceder de manera voluntaria. Yo no puedo presentarme ante una persona y decirle, ¿sabes qué? Yo soy fulana de tal, soy psicóloga y quiero, ¿no? Te voy a brindar los primeros auxilios psicológicos. No, yo tengo también que respetar, ¿no? Esta persona tiene que acceder de manera voluntaria a recibir mi compañía, a recibir mi abordaje, ¿no? ¿Quiénes lo pueden aplicar? Cualquier persona que haya sido capacitada en primeros auxilios psicológicos, ¿no? ¿Cuándo lo vamos, cuándo lo vamos a brindar? Lo más pronto posible, lo más cercano posible a la respuesta de crisis. Yo no voy a esperar que pase una semana, 15 días, no, lo más pronto posible a la respuesta de la crisis. ¿Y dónde lo podré aplicar? Como estamos en una situación de pandemia, una situación de alejamiento, lo hemos estado brindando de manera telefónica muchos de los profesionales. También en algunos nosocomios se ha estado brindando con todas las recomendaciones del caso, lo hemos estado brindando, ¿no? ¿Cuáles serán los procedimientos para poder brindar los primeros auxilios psicológicos? Lo primero es observar, ¿no? Yo observo, me acerco, me conecto con la persona, hago un encaje ahí, lo escucho atentamente, ¿no? Para poder brindarle todo mi, mi sapiencia, toda mi ayuda. Primero observo, luego conecto y luego lo escucho, ¿no? Hay personas que pueden estar presentando de repente confusión, preocupación, problemas de concentración, inclusive frustraciones, miedos, deseos de aislarse, de no querer verdaderamente estar cerca de ninguna persona. Manifiestan también malestares corporales, estomacales, etcétera. Pero en esos momentos nosotros tenemos que conectar con estas personas, brindarles ese momento de escucha importante, ese momento de escucha activa. Muchas veces, cuando no sabemos qué decir, solamente los escuchamos y no se imagina lo importante que es para esta persona que en ese momento tenga otro ser humano, inclusive a través del hilo telefónico o a través de una videollamada, de cómo esa persona puede conectarse con mi problema. Puedo yo vaciar un poquito de lo que yo estoy experimentando en estos momentos, ¿no? ¿Qué hacemos cuando observamos, no? ¿Qué nos permite el observar? Nos permite identificar fuentes de recurso cuando se trata en una situación regular, de repente en una situación de emergencia, en una situación de desastre, como la persona que les habla, integrante de la Brigada Azul, ha podido experimentar, ¿no? Cuando lo hacemos en una condición regular, podemos apreciar de repente la zona, los recursos que tiene la zona donde está la persona y cómo esos recursos nos pueden también apoyar, ¿no? Para poder ayudarlos. Quiénes pueden ser también las personas más vulnerables y a quién debemos ofrecer en primer lugar nuestra ayuda, ¿no? En condiciones regulares tenemos que fijarnos en la seguridad, en los requerimientos para la atención inmediata y en los requerimientos para una atención especializada también cuando tenemos que derivar el caso. En un contexto de COVID es diferente. Hemos tenido también que brindar ese apoyo práctico, emocional, ¿no? A través del hilo telefónico, a través de la videollamada, porque son las personas generalmente las que nos han ubicado, ¿no? Entonces tenemos que ver en qué situación se encuentra esta persona, también ver con qué personas vive, en qué lugar está. Yo tuve que atender una vez a un joven
de 16 años que se encontraba solo en la capital, que no conocía a nadie. Él había venido para postular a la universidad. Entonces, este joven estaba pues pasando por un momento bastante difícil emocional y económicamente, ¿no? Entonces era una persona altamente vulnerable, era un menor de edad, ¿no? Y también ver los riesgos imaginados o realistas que está experimentando esta persona que llama. Exactamente, este joven, ¿no? Me refería a que él tenía mucho temor salir a la calle, ¿no? Era época pues de plena pandemia, era el mes de mayo, él estaba solo, ¿no? Venía una persona que su mamá había contratado, le dejaba algunos alimentos en la puerta de su pensión y se iba. Este joven no tenía contacto con nadie, tenía un celular básico, entonces estaba bastante necesitado de escucha, necesitado de apoyo, ¿no? Hablábamos de la escucha empática, ¿no? Permite, pues, la escucha iniciar un vínculo, ¿no? Y este vínculo contribuye a priorizar la atención de las necesidades, ¿no? Nos facilita la toma de decisiones para el cuidado físico y mental de esta persona. Nuevamente pongo de ejemplo el caso del joven que me llamó, del adolescente, ¿no? Este adolescente también me brinda el número telefónico de su mamá porque la mamá también era otro caso. La mamá estaba en una región de Puno, bastante alejada de la ciudad, y también estaba muy preocupada por su hijo, ¿no? Entonces teníamos que priorizar las atenciones. Éramos el nexo entre el adolescente y su familia. La mamá estaba sumamente preocupada, le teníamos que dar tranquilidad, hacíamos un seguimiento interdiario del caso, ¿no? Mediante la escucha vamos a abrir la comunicación, nos vamos a presentar, vamos a escuchar sus necesidades, vamos también a expresarle señales de respeto y valoración frente a lo que la persona expresa, ¿no? No podemos de repente tener algún tipo de palabra ofensiva ni de desdén. Tenemos que escuchar con mucho respeto. Acordémonos que podemos atender a personas en cualquier región del país, ¿no? A estas personas las vamos a orientar durante nuestras intervenciones acerca de que priorice sus necesidades también, ¿no? Mostraremos empatía, asertividad, ¿no? Nos pondremos en el lugar de esta persona, ¿no? Entenderemos sus preocupaciones, respetaremos inclusive sus creencias, ¿no? Hemos encontrado personas con mucha preocupación acerca de la llegada del fin del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque sus ideas de repente espirituales, religiosas, conllevan a esa preocupación. También los tenemos que escuchar con empatía y respeto, ¿no? Tenemos que conectar con la persona. ¿Qué significa conectar? Implica un vínculo horizontal, empático, respetuoso, ¿no? Con aquella persona que estamos ayudando. También tenemos que fomentar la autonomía. Tenemos que optimizar estrategias de afrontamiento, tanto individual como colectivo, ¿no? ¿Cuál es de repente su red de apoyo también, ¿no? Tenemos que juntamente con la persona que estamos atendiendo buscar ese afrontamiento, tanto individual, pero también buscando con ella misma sus redes de apoyo, ¿no? Entonces, nuestro plan de acción será priorizar necesidades, identificando fuentes de apoyo. Muchas personas nos han llamado de manera desesperada, preguntándonos de repente qué va a ser de ellos, ¿no? ¿Qué va a ser de la familia? Se ha perdido de repente el trabajo, se ha perdido también de repente la escuela para los hijos. Entonces tenemos pues que identificar esas fuentes con las que vamos a brindarles ese apoyo básico. Vamos a explorar junto con la persona también, reconociendo los recursos de afrontamiento que tienen en la actualidad y también los que tuvieron en el pasado. De repente, ¿no? Ellos han pasado situaciones no similares a la del COVID, pero han pasado también situaciones de emergencia, ¿no? De repente en algún lugar tuvieron también que afrontar inundaciones, sismos, desbordes,
u otra situación, u otro acontecimiento también que les haya de repente provocado esta situación emocional. Entonces, buscaremos con ellos, ¿no?, este reconocimiento, ¿no?, de afrontamiento actual, basados también en el afrontamiento que tuvieron en situaciones pasadas. Brindaremos también recursos informativos. No nos vamos de repente, vamos a recurrir a todas las fuentes informativas fidedignas que tengamos para poder brindar una ayuda adecuada y fidedigna, ¿no? Y si el caso requiriera de repente de una derivación, vamos a tener también que hacer eso, ¿no? Vamos a tener que referir el caso a un especialista. Hemos tenido también en esta situación de afrontamiento, ¿no?, como parte de la plataforma de apoyo psicológico del Colegio de Psicólogos del Perú, que referir en algunos casos, ¿no?, a algunos colegas psiquiatras para que nos puedan apoyar, ¿no? Algunos, perdón, profesionales psiquiatras, disculpen. Algunas consideraciones en el contexto de COVID, ¿no? Hay situaciones verdaderamente que ameritan una derivación, como les había hablado, ¿no? No solo por la especialización de algún profesional en particular, como por ejemplo en este caso psiquiatría, sino también por algunas particularidades del contexto. También hemos tenido personas que nos han referido algunos problemas de repente de salud, como hipertensión, problemas de diabetes, ¿no? Identificando el problema de salud con la persona, muchas veces habían dejado de tomar sus medicamentos, entonces también hemos tenido que hacer, ¿no?, la derivación al profesional especializado en la dolencia o en el problema de salud de la persona, ¿no? También hemos tenido que enfrentar duelos por fallecimientos de familiares muy cercanos, ¿no? En mi actividad en el colegio hemos tenido que enfrentar duelos a niños, ¿no? Es una situación bastante particular, bastante difícil, que mueve mucho, ¿no?, los recursos emocionales. El duelo es una reacción común frente a una pérdida que nos permite de repente asimilar una realidad y poder enfrentar quizás una nueva forma de vida, ¿no? Estas personas se han sentido pues muy vulnerables. Han habido casos y familias en las que se ha perdido pues seres muy cercanos, familiares muy cercanos, padres, abuelos, también familiares colaterales, ¿no?, inclusive también amigos, vecinos, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones las hemos tenido que brindar, ¿no?, dando pues un apoyo de esperanza, de confianza, de dignidad, enlazando los lazos familiares, ¿no? También otra consideración en el contexto de COVID es el acompañamiento y el cuidado de la población vulnerable, ¿no? Y como ya les repetí al inicio, la violencia que se ha incrementado en todo aspecto, ¿no? Se ha incrementado mucho la violencia contra la mujer y contra los miembros de la familia, en especial los menores de edad. ¿Qué podemos, cómo podemos entender y aliviar estos síntomas, ¿no? En un contexto normal, vamos a decir, podemos tomar las manos de la persona que nos está hablando, podemos dar un abrazo de apoyo si es que la persona nos lo permite. En esta situación de pandemia, el hecho es un poquito más difícil, vamos a decir así, pero se puede lograr, ¿no? No le vamos a restar importancia a ninguno de los síntomas que nos manifieste la persona a la que estamos ayudando, ¿no? Tenemos que entenderlos y ayudarlos a afrontarlos, ¿no? Vamos a permitirle también en ese periodo de la escucha activa expresar sus sentimientos, ¿no?, de manera respetuosa y adecuada. Señalar también la relación que los síntomas tienen con la situación vivida y con las circunstancias actuales. No podemos decirle, no, no se preocupe, eso va a pasar. No, tenemos que entender por qué esa persona se siente así, ¿no? ¿Por qué ese adolescente de repente se siente mal? ¿Por qué ese adolescente de repente en casa ha empezado a presentar problemas?
Perdón, ¿no? Tenemos también que promover el reconocimiento de las evidencias del progreso por parte del paciente. En la siguiente llamada de seguimiento le diremos, muy bien, estás progresando, ¿no? Te veo mejor, podemos conversar mejor, ¿no? Vamos a retroalimentar también eso, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿No? Perdón. Debemos escuchar más que hablar para poder identificar estas preocupaciones principales. Haremos preguntas abiertas, cómo, qué, cuándo y dónde. Por ejemplo, ¿cómo empezó a sentirse usted así? ¿Qué fue lo que propició que usted se sintiera de esa manera? ¿Qué ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿No? ¿Y dónde estaba usted? ¿No? Como en el caso del joven que les puse de ejemplo. ¿Cómo él empezó a sentirse así? Me decía porque escuchaba las noticias por su radio, por la televisión, ¿no? ¿Qué sintió? ¿Cuándo empezó? ¿Dónde estaba él? Yo estaba solo, me dijo, ya estaba en Lima, ya dejé de estudiar, de asistir a la academia, ¿no? Reconocer y validar las reacciones y emociones. No todos podemos reaccionar de la misma forma, ¿no? Entonces tenemos que validar esas reacciones y esas emociones. Reconocer los recursos internos y las capacidades de afrontamiento. Tenemos que ir reconociendo con él qué recursos internos, con qué cuenta él. Hagamos una especie de FODA, ¿no? ¿Cuáles son sus fortalezas, esas oportunidades, también sus debilidades, ¿no? Que las reconozcamos. Y luego, ¿qué capacidades tiene para afrontar? ¿Cómo afrontó en algún momento otra situación, de repente no igual, pero similar, ¿no? Vamos a proveer también de una información clara, sencilla, veraz, como les decía anteriormente. Nos vamos a proveer de esa información, vamos a juntar información, recopilar información, de repente teléfonos también que nos puedan ayudar, ¿no? Nosotros tenemos que estar pacientes y calmados. ¿Mm? Vamos a permitir la expresión emocional de la persona. Si la persona quiere llorar, vamos a permitirle el tiempo que ella llore, que ella se queje, de repente puede tomar otras actitudes, inclusive puede hasta maldecir el momento que está pasando. Nos ha pasado, ¿no? Tenemos que escucharlo activamente y con respeto y ayudarle también en su toma de decisiones, ¿no? Vamos a promover de manera respetuosa, respetando cada instante de esta persona, ¿no? Si la persona se encuentra muy alterada, de repente también utilizaremos alguna técnica de relajación, de respiración diafragmática, ¿no? Vamos a orientarlos en las intervenciones a cada una de sus necesidades de manera específica y promover, como les dije, la calma, ¿no? Que la persona se sienta en todo momento acompañada, ¿no? Que se sienta eh, con esa, que a través de nuestra voz ellos se sientan ligados a nosotros, como si nuestra voz los abrazara con ese abrazo que no podemos entregarles en este momento, ¿no? ¿Qué no debemos hacer? No debemos presionar a la persona para que hable. Sí, señora, dígame, yo estoy acá para ayudar. No, vamos a tomarnos un tiempo. Hay personas que están muy sensibles, muy vulnerables, ¿no? Tampoco usaremos expresiones que invaliden sus emociones. No, señora, usted ya es muy grande para que llore o para que se sienta nerviosa. No, no podemos invalidar sus emociones. Tenemos que observar, escuchar con respeto esas emociones, ¿no? Tampoco debemos usar términos técnicos. No, señor, usted está pasando por un problema, ¿no? De salud mental, aquí o allá. No, vamos a no usar términos técnicos. Usaremos un lenguaje sencillo para que la persona nos pueda entender de manera adecuada, ¿no? Tampoco daremos falsas promesas. No podemos ofrecer lo que no vamos a cumplir, ¿no? Entonces, tratemos de ser objetivos, tratemos de ser racionales, ¿no?
No quebrar jamás los lineamientos éticos. Nosotros no podemos aprovecharnos de nuestra situación para poder, ¿no?, de repente hacer alguna situación o llevar a cabo alguna situación de la cual puede poner en riesgo nuestra ética y nuestra honestidad, ¿no? Incluir preceptos de alguna creencia ajena a la persona. Lo que hablábamos hace un momento, tenemos que respetar las creencias de la persona. De repente la persona es incrédula, es agnóstica o es atea. Tenemos que respetar sus creencias. No podemos decir, no señora, eso le pasó por no creer. No, no, tenemos que respetar eso, ¿ya? Hablar de uno mismo y de nuestros problemas. Sí, señora, a mí me ocurrió lo mismo que usted y mire, yo salí muy bien, a mí me pasó esto o me pasó lo otro. Entonces tenemos, ¿no?, que hablar en tercera persona, no de nosotros mismos ni de nuestros problemas, ¿no? Cuando vayamos cerrando la intervención, vamos a ir haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos conversado con la persona, ¿no? Hacemos un resumen, le hacemos recordar paso a paso aquellos, aquellos episodios, aquellos temas más importantes que fueron discutidos durante nuestra intervención y también las acciones que juntamente con la persona habíamos quedado en ejecutar, ¿no? Hacemos un pequeño resumen de toda nuestra intervención. Acordamos con la persona de que si se hace necesario una o más entrevistas, lo haremos, ¿no? Haremos una especie de seguimiento, nos pondremos de acuerdo también a la necesidad, al tiempo y a la disposición de la persona, ¿no? Muchas veces hemos llamado y la persona en ese momento no nos ha podido atender por otras, de repente, actividades o porque se encontraba también descansando. Tenemos también que respetar, por eso acordar con ella, ¿no?, un horario adecuado a sus necesidades, ¿no? Y también el tiempo que vamos a utilizar en nuestra entrevista, ¿no? Cerraremos o finalizaremos nuestra intervención agradeciendo la conversación. Nosotros le vamos a agradecer a ella por habernos permitido llegar a la persona, ¿ah? Tenemos que recordar que los primeros auxilios psicológicos constituyen una herramienta en este acompañamiento psicosocial, ¿no? Esta herramienta es para facilitarnos el manejo emocional del momento con la persona en crisis, ¿no? Vamos a potenciar algunas estrategias de afrontamiento. No todas las personas son iguales. Hay personas que requieren mucho más tiempo en la intervención. Hay personas que presentan un alto, ¿no?, nivel de alteración, de agitación física, ¿no? Tienen inclusive un comportamiento violento. Otras se encuentran en un estado de confusión. Entonces tenemos pues que ponernos en cada caso. Es importante que los profesionales de la salud y otros actores también que han sido cercanos en esta atención de personas en crisis, nos sigamos capacitando en esta técnica, ya que como les dije al comienzo, no es exclusiva, ¿no?, de los profesionales psicólogos, sino de toda aquella persona que deseen, ¿no?, participar en esto, pero para lo cual tenemos que capacitarnos. Quise terminar esta ponencia, ¿no?, con esta importante, ¿no?, frase, vamos a decirlo así, ¿no?, de Carl Gustavo Jung, que dice, domine todas, conozca todas las teorías, domínelas todas las técnicas posibles, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra alma humana. Qué importante, qué hermoso lo que dice Carl Gustav Jung en esto, ¿no? Qué importante. Nosotros podemos conocer todas las teorías, estimados colegas, dominarlas, pero cuando nos toca tocar el alma de otra persona, somos también un alma humana, necesitada también muchas veces de afecto y de compañía, ¿no? No podemos durante esta situación desdeñar
¿no?, a ninguna persona con sus necesidades emocionales. Es el momento de agradecer también al Ministerio de Salud porque parte de algunas diapositivas las he tomado del Ministerio de Salud como el primer ente regulador de salud en nuestro país, a Salud también por alguna de las tomas, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, donde también laboro, yo laboro en la línea 100, y como miembro del equipo activo de la Brigada Azul, ¿no? Somos psicólogos emergencistas y pertenecemos pues a las Brigadas Azules del Colegio de Psicólogos del Perú. Muchísimas gracias al Colegio de Psicólogos del Perú por la invitación. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Damos Me muchas gracias encuentro. a la psicóloga Carmen Guzmán por la ponencia brindada. A continuación pasaremos con la ronda de preguntas en caso haya preguntas por parte del público o algo más que agregar de parte de la psicóloga Carmen Guzmán. Estaremos atentos a las preguntas que se realicen vía Facebook o vía YouTube. Muchas gracias. Bien. De no haber alguna pregunta por parte de Perfecto. los asistentes, Pat, ¿sí? parece que todo ha quedado claro. Más bien están que la felicitan y le agradecen por la información brindada. Dicen que ha sido una muy importante ponencia y que gracias por compartir los datos, la información. Bien, solamente para terminar, la que habla es La Paz, presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres del Colegio de Psicólogos del Perú y miembro activo de la Brigada Azul. Acá están algunas de nuestras últimas fotografías, ¿no? Hemos tenido intervenciones en este año en Villa El Salvador. Verdaderamente necesitamos mucho más de que compañeros psicólogos, colegiados, ¿no?, se aunan a nuestro equipo de trabajo. En nuestro país se hace de manera urgente la capacitación para poder ser psicólogos emergencistas, que en esta situación de pandemia y en otras situaciones también se hace muy necesaria la presencia del psicólogo. Por eso yo invito a todos los que deseen participar, ¿no?, como miembros de la Brigada Azul, a que nos capacitemos, a que se capaciten con nosotros, nos ubiquen a través del Facebook también para poder pues conversar y poder estar pues en esta línea de trabajo tan importante como es la psicología de emergencias y desastres. Hay mucho por hacer, estimados colegas, mucho, mucho por hacer, ¿no? La Brigada Azul los espera. Correcto. Sí, Tenemos una pregunta. Dice, dígame. doctora, muy buena ponencia y gracias. Una consulta. ¿Cómo diferenciamos una situación de emergencia ante otros casos de atención psicológica? ¿Cuál es la marcada diferencia? Ya que algunos pacientes desde la primera sesión Ujú, pueden reaccionar de distintas formas. ujú. La primera situación que nos hace de repente brindar los primeros auxilios psicológicos es sobre todo en una situación de crisis, en una situación de emergencia, ante una situación, la reacción que tiene el ser humano es una reacción normal frente a un hecho inusual, como por ejemplo, ¿no?, en la situación de COVID que hemos pasado, o un desborde, de repente alguna situación ajena a lo que normalmente es el devenir diario, ¿no? Por ejemplo, un choque, la persona puede entrar en crisis y es fácil de identificar. Es una persona que nunca había presentado de repente ningún tipo de problema emocional, que sabía de repente actuar en determinadas acciones, pero de repente ocurrió un sismo y la persona desbordó, ¿no? La persona inclusive
quiso aventarse, quiso de repente tomar alguna actitud violenta contra ella misma, porque se han presentado ese tipo de casos, ¿no? Hemos tenido inclusive situaciones de personas que han llamado manifestando, yo no puedo afrontar esta situación, yo me quiero suicidar, yo no quiero seguir viviendo. Jovencitas, ¿no? O personas mayores también. O también las personas, por ejemplo, que atendimos durante el desborde que hubo en Villa El Salvador, ¿no? Son personas que estaban afrontando la pérdida de varios miembros de su familia por el desborde de gas, ¿no? Entonces, personas que estaban pues pasando por una situación que nunca habían pasado. Y es fácil de poder reconocer. La persona nunca había presentado esta conducta. Y sin embargo, ante este evento inusual, ante este hecho anormal, vamos a decir así, ¿no? Necesitó de esa ayuda, de esos primeros auxilios psicológicos, ¿no? Está respondida su pregunta.